Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Un gusto de poder hoy estar compartiendo con ustedes este espacio. Como director del equipo me siento muy acompañado por casi 55 integrantes que año tras año vamos conformando todo lo que hacemos. Agradecer al Centro de Investigaciones, a la Facultad por siempre apoyar, a la unidad asociada a CONICET que nos empieza a mirar, nos empieza a observar, nos empieza a dar el norte para poder mejorar eso que necesitamos en la educación y en la educación secundaria en particular. Cuando pensamos estas jornadas, se me invitó particularmente y se resolvió a nivel de equipo tener una conferencia, una presentación que dé cuenta de lo que hicimos y de los retos que también involucra y pone en tensión nuestra práctica como investigadores que también miramos fuertemente la tarea de docencia porque la mayoría, yo diría un 90% da clase y particularmente la proyección social, es decir, ver cómo nosotros podemos llegar con nuestras producciones a ayudar a las escuelas, a los gobiernos, a los organismos internacionales a poder generar mejores políticas, mejores acciones en cada uno de los territorios. Por eso ese fue el reto que nos planteamos y en ese sentido yo hoy quiero compartir con ustedes algunas cuestiones un poco generales que tienen que ver con esta frase que no voy a leer, la voy a dejar ahí para que cada uno de ustedes la pueda leer, pero que dice que realmente para ser de estos tiempos, ser realmente contemporáneo, uno necesita dejar sorprenderse y poder particularmente mirar en la oscuridad, porque si no lo único que hacemos es quedarnos siempre con ese lugar de certezas que nos da seguridad y no nos permite vislumbrar futuro. Creo que este autor nos pone en tensión algunas miradas de nuestra práctica donde el equipo se planteó allá por el año 2005 esta idea de no quedarnos solos con conocer, sino también apuntar a comprender lo que está haciendo y ver en esa realidad lo complejo, pero fundamentalmente un rol fundamental que fue el de poder mirar lo positivo de las escuelas. Esto también nos lleva a corrernos a veces de paradigma que lo único que hacen es tratar de ver dónde están las grandes dificultades. Nosotros tratamos de ver eso, pero en simultáneo también poner esa virtud, esa cualidad que cada una de las escuelas va tejiendo a partir de que construye un proyecto, porque estamos convencidos que la innovación se genera desde estos lugares donde están las potencias, no solamente marcando esos errores o esas dificultades que a veces tenemos en temas como trayectoria, currículum, las relaciones con la comunidad, el clima institucional, nuestro propio desarrollo profesional sobre el cual hoy nosotros vamos a hablar. Por eso pensé compartirle 3 grandes bloques para no aburrirlos porque hay mucho por decir, pero seleccioné algunas cuestiones y tienen que ver con que no podemos dejar de hablar de estos cambios y los desafíos que implica a nuestra tarea, a la tarea de enseñar, a la tarea de poder conducir instituciones educativas, algunos aportes que uno puede hacer a lo epistemológico y a lo metodológico en el campo de la investigación y por último compartirle algunos nodos y algunas reglas que tienen que ver con el futuro del equipo en un trabajo de investigación que focaliza en las prácticas de enseñanza. Por eso creo que una de las características que ya todos nosotros sabemos es que se viven en estos momentos y se vienen viviendo desde hace varios años quiebres sociales que nos van marcando gente que tiene acceso a todo y gente que no tiene acceso a muchos bienes económicos, sociales, tecnológicos, sobre los cuales no me voy a detener porque tendríamos 1000 cosas para hablar y la mayoría de nosotros a estas cosas las conocemos. Lo que hace falta a veces es comprender. Porque a veces al no comprender la realidad nos quedamos solamente con esa imagen que no se puede y lo que desde la educación hacemos es dar herramientas para que realmente podamos transformar esa realidad que no nos ilusiona. Por eso creo que el gran debate que hoy tenemos en torno a este aspecto, y recuperando aquí al doctor Bambossi en uno de sus libros de escritos pedagógicos, dice que nos estamos debatiendo entre los habitantes y los ciudadanos. ¿Quiénes son los habitantes? Son las personas que buscan un lugar en el mundo y no lo encuentran.
es decir, son los excluidos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Aquellos que conocen sus derechos, sus obligaciones y se sienten realmente partícipes de las decisiones en todos estos planos, el económico, el político, el tecnológico, el cultural, el científico, es decir, en lo social. Pero sí me quiero detener en otro aspecto de estos tiempos y que para mí me parece que nos conmociona mucho en nuestra práctica y tiene que ver con el fenómeno de los cambios culturales, porque ahí está algo que impacta mucho en la escuela secundaria, que es nuestro objeto y nuestra mirada, como así también la educación de jóvenes y adultos. Hoy no podemos dejar de reconocer un auge en el consumismo. Hoy se consumen hasta cursos, como dije en la primera jornada que tuve. Creo que es necesario comenzar a analizar esta tensión que hoy estamos viviendo en nuestra propia realidad. Y consumismo en el listo ya. Todo tiene que ser rápido, inmediato, si es posible algún curso, me recibo, tengo el certificado, es caro en el puesto laboral, sigo con otra cosa. Es como que vivimos consumiendo. Y si lo llevamos a la medicina, también tendríamos un aspecto interesante a ver, y así sucesivamente podríamos ir analizando estos consumos que se van dando hoy, que son consumos culturales muy fuertes, pero también de otro orden que se van dando en el escenario. Esto para el equipo no es menor, porque está tocando, está afectando y en algunos lugares posibilitando otras cosas para poder pensar y reflexionar las prácticas en la institución educativa. También de un señor televisor que ocupa un lugar muy importante hoy en nuestras vidas, está muy instalado, no como el aparato por ahí de la década del 70, del 80 y del 90, porque hoy la televisión está en las netbooks, que está en distintos lugares y vemos que ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. Yo a veces me encuentro con algunas amigas de la escuela secundaria y las veo que están cocinando y miran la novela, miran la televisión. Hoy ya hay televisor hasta en la cocina, hay en la pieza, y no sé si alguno no tendrá en el baño por ahí también, televisor para no aburrirse. Creo que esto también hay que analizarlo porque está jugando un lugar muy, pero muy importante en nuestra realidad, en nuestras prácticas, que de una u otra manera van facilitando cosas en la escuela y van obturando otros procesos también, pensada la escuela como la pensamos en algún tiempo. Por otro lado, todo el tiempo conectado a Internet. Esto también ha cambiado nuestras vidas. Hoy la comunicación es mucho más directa, mucho más rápida. Estamos inmediatamente comunicados y en algunos momentos alguno de ustedes ya puede estar tuiteando esto, puede estar grabando esta conferencia, la puede estar pasando a otros y esto se hace todo en simultáneo. Uno por ahí es como que se encuentra como medio perdido en este escenario de conectividad, que por ahí es un exceso. Aprender a trabajar con esto es un reto, es un desafío para quienes estamos acostumbrados a trabajar bajo otros códigos. Por otro lado, la simetría que a veces se da entre niños y adultos también es otro efecto importante que está llevándonos a preocuparnos y a ocuparnos en la tarea educativa. Esa simetría que se comienza a ver entre niños y adultos, yo diría en la escuela entre docente-docente, entre docente-directivo, entre alumnos y docentes. Esto también va posibilitando cosas, pero también va poniendo como algunos obstáculos o algunas dificultades a nuestras prácticas y a prácticas que no se dan en cualquier contexto, sino que se dan en una sociedad que al equipo le gusta denominarlo sociedades del conocimiento, porque para nosotros la gran idea de una única gran sociedad global, como se planteó en la década del 90, hoy no existe, sino que lo que existe son sociedades interconectadas, porque por suerte la mayoría está guardando su identidad, la sigue defendiendo. Es decir, hay sociedades que se están conectando entre sí, pero todavía mantenemos ciertos rasgos culturales que nos dan identidad. En los 90 se planteaba como que esto desaparecía y vamos a ser todos igual y vamos a tener todo lo que sea, y esto nos vamos dando cuenta que no fue desarrollándose de esta manera. Esto me permite también compartirles algunas necesidades y algunas urgencias, y una de las cuestiones que el equipo viene trabajando desde allá el año 94, 95, nos gusta habilitar la palabra en torno a que la educación es un derecho, pero que también implica responsabilidades. Y esto hoy está muy en boga en estos momentos, por suerte, está
estamos ingresando en esta lógica que no es solo hablar de derechos, sino también hablar de obligaciones y responsabilidades para todos los actores que integramos la comunidad educativa. También poner el acento que con mayor gente en las escuelas no es suficiente. Hace falta que la gente esté en la escuela haciendo cosas de calidad y fundamentalmente nosotros estemos enseñando y nuestros alumnos estemos aprendiendo. Eso me parece que también es importante verlo en la tensión que hoy generan los distintos discursos como para ponernos en escenario. Yo creo que también aquí es necesario poder reflexionar acerca del paradigma educativo, cuando muchas veces desde distintos teóricos o nosotros mismos nos ponemos con nuestro discurso, queremos mucho lo que decimos. ¿Qué es esto de estar centrado en un enfoque basado en el aprendizaje? Porque esto cambia un paradigma fuerte donde no deja de lado la enseñanza, sino que nos pone a nosotros también en un lugar de tener que aprender nuevas cosas para actuar, nuevas cosas para ser autores dentro de la institución educativa. Entonces, reflexionar sobre los paradigmas educativos no es cuestión de teóricos, sino que es cuestión también de quienes ejercemos el oficio de docente. Por otro lado, me parece que también es importante en esto de lo que uno busca, lo positivo, lo que está aconteciendo, poder identificar experiencias que son significativas, relevantes, buenas prácticas, que me permiten marcar ruptura con lo que se venía haciendo. Y esto es bueno que lo empecemos a identificar, porque en todas las escuelas, a pesar que los medios de comunicación no lo dicen, hay gente que hace ruptura con el paradigma anterior. Está haciendo pequeñas cosas. Descubrir esas pequeñas cosas, unirla, darle sentido, comunicarla, es como el reto, es como el desafío que tenemos. ¿Para qué? Para que no nos quedemos como sostenemos desde nuestra investigación solo con las novedades, sino que las novedades sean innovación. Es decir, que podamos hacer extraordinario lo cotidiano con lo que tenemos. Y esto me parece que hay muchas escuelas que lo hacen y lo hacen de una manera excelente. En cambio hay otras que se ponen mucho en el sentido de la queja que no puedo. Esta escuela solamente se queda con novedades que van apareciendo, pero no logran instalar, irrumpir y entrar en esa práctica cotidiana que hace a los cambios. También le pasa a los gobiernos, que muchas veces reforman cosas pero no logran transformar todo. ¿Por qué? Porque no tocan integralmente y de manera holística el todo de esa cosa que quieren cambiar. Entonces, hoy no pasa por cambiar el currículum ni querer que la escuela cambie. La escuela realmente va a cambiar cuando las cuestiones organizacionales sean distintas. Si no, podemos seguir cambiando todo tipo de currículum, todo otro tipo de cambio podemos hacer, pero esto no va a acontecer. Ya la historia de la investigación lo viene diciendo. Hay cuestiones organizacionales que sí o sí hay que mover para que la escuela pueda cambiar. Cuando uno mira escuelas que han hecho ruptura, como nosotros tenemos varios trabajos y que vamos a ir comentando en esta jornada y algunos de la propia voz de los actores, cuando se ha logrado salir de esa organización tradicional de la escuela, realmente acontecen los cambios. Es decir, se combina de una manera diferente los elementos de la organización. Pero también sabemos que la comunidad educativa, el sistema educativo tiene una historia, tiene un paso a paso y acabadamente que a veces es muy rígido. Yo digo que siempre, por más que hablamos que hay que ser cada vez más democráticos, más trabajo en equipo, la escuela sigue siendo, y la estructura de los sistemas siguen siendo como gallineros. Digamos, esto me parece que hace falta poner mucho la atención en esto si realmente queremos lograr cambios. Digo en esto y en otras cosas, estoy haciendo síntesis en la explicación. Por eso creo que en estas sociedades del conocimiento, desde el equipo hemos como identificado algunas cuestiones que nos parecen clave y ya desde hace muchos años vemos que no es solo importante pensar en los conocimientos científicos, sino que el tema de los aprendizajes sociales y emocionales juegan un lugar muy importante para potenciar aprendizaje. Creo que aquí hay una mirada que nos debemos todos y un aprendizaje muy fuerte que tenemos que tratar de lograr. Y cuando digo aprendizaje, ¿saben por qué? Digo, porque nosotros cuando nos formamos como docentes, o la mayoría de los que estamos aquí, no tuvimos la formación en cómo trabajar las emociones con nuestros alumnos. No nos han enseñado a veces ni a manejar nuestras emociones. Y esto hace falta aprenderlo. Por eso digo que ahí hay un nicho para la investigación muy interesante, porque hoy cuando uno logra esa empatía, cuando uno logra cuestiones del autoconcepto,
y vamos avanzando en esto, los resultados en las escuelas comienzan a ser diferentes, pero esta es una variable que uno no puede dejar de tener en cuenta. Por otro lado, creo que es importante dejar de pensar que se aprende solo en la escuela, sino que se aprende durante toda la vida y que ya no es suficiente enseñar a aprender durante toda la vida o aprender a convivir, sino que también el equipo viene insistiendo mucho en esta cultura de el enseñar a aprender a emprender como cultura proactiva. No es solamente la actividad productiva del dulce de leche o la manteca en la escuela, sino que va más allá de esto, es la conducta, esa cuestión de poder ver proyectos de vida. Hoy, si en la secundaria hay algo que nos tiene que preocupar, es cuando uno habla con los jóvenes y ellos no nos pueden identificar cuál es su proyecto, a dónde van, así sea hacer un barrilete o salir un fin de semana. Esto es riesgoso desde el punto de vista emocional, etcétera, 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 que seguro ustedes por estar en la práctica me van a comprender lo que estoy diciendo. Por otro lado, creo que también es importante centrarnos, como dije recién, en el aprendizaje del estudiante y no olvidarnos que se aprende adentro y afuera, pero que hay algo que es importante, los mediadores siguen siendo los docentes. Yo quiero gritar algo, y cuando digo gritar, ponerlo con mucho énfasis, en reconocer que los alumnos consideran que nosotros somos necesarios, pero somos mediadores en esta sociedad tan compleja, tan controvertida, de cómo transmitimos el conocimiento a nuestros alumnos. Por ello creo que solo bastaría para que las cosas comiencen a cambiar o sigan cambiando, porque no considero que estemos esperando el punto de cambiar, sino que hay cosas que se van dando, que hace falta un cambio de actitud y un cambio metodológico, fundamentalmente para poder abordar esta nueva escuela. El equipo viene insistiendo sobre esta mirada en sus escritos, en sus ponencias, en sus participaciones y en sus producciones. Por eso, otra perspectiva que el equipo viene sumando a sus discusiones tiene que ver con no mirar la cuestión general y sacar conclusiones, sino estamos tratando de mirar lo particular para llegar realmente a conclusiones interesantes. Esto fue un reto metodológico muy interesante, porque dijimos, dejemos de investigar desde solo leer libros, sino salgamos a hacer entrevistas, miremos experiencias, veamos qué se está haciendo para realmente poder generar un conocimiento que sea genuino y sirva para transformar, porque si no siempre estamos mirando los ausentes. Hace falta comenzar a mirar cuáles son esos presentes, pero no desde cualquier perspectiva, sino de una perspectiva situada. Esto nos viene con algo muy obvio. Hace falta no solo identificar ciertas cuestiones, sino reconocerlas en su contexto. Uno a veces va a una escuela determinada y cuentan un proyecto que para nosotros es muy obvio y nos parece que no tiene nada de innovador. Pero cuando uno lee el contexto, se da cuenta claramente que es innovador en ese contexto con el cual se está trabajando. Y acá se nos viene Pablo Freire con la idea de que cada uno de nosotros construimos el texto en un contexto. Y esto es clave. En cada contexto educativo yo voy construyendo el texto de la práctica pedagógica. Ese director que gestiona de esta manera es innovador en esta escuela. En otra, cuando mucho lo que está haciendo no es nada innovador, porque ya la escuela venía trabajando. Y esto es rico cuando uno mira esa rica diversidad, valga la redundancia, que nos permite desde una perspectiva situada tomar posición. Por eso acuñamos a final del año pasado esta idea de escuela posible, porque cuando analizábamos un poco la mirada de la institución, decíamos buena escuela, escuela exitosa, eficaz, eficiente, exigente, cooperativa, emprendedora, todo esto que nosotros comúnmente leemos, y realmente llegamos a la conclusión que nos gustaría comenzar a hablar de lo que es una escuela posible. ¿Y qué es una escuela posible? Una escuela posible no es la peor, ni es la mejor, sino que es aquella escuela que está siendo, es la que habita cada uno de nosotros, pero tiene una característica que la hace distinta a las otras, que es la capacidad de poder evolucionar. Y creo que si nosotros ponemos el acento acá, vamos a poder mirar y perfilar un mejor futuro. Porque decir, hoy la escuela, voy a dar un dato cuantitativo, pero luego tenemos algunos cualitativos que también podemos hablar. Un dato cuantitativo, si hoy en mi escuela el 20% de los chicos repite primer año, por dar un ejemplo general, me voy a preocupar en la escuela porque al cabo de 5 años solo repitan
mejor dicho, ojalá no repita ninguno, pero que solo repita el 10%. Y esa es una escuela que si lo logra a partir de lo que hace, va a estar cumpliendo el objetivo, no mirándose comparativamente con otra, sino automirándose y generando su propio proyecto. Por ahí digo que nos estamos siempre mirando con los otros, comparativamente. Lo que hace falta es comenzar a nosotros poder plantearnos metas en los proyectos de investigación, en la escuela, en distintos lugares. Por eso, repitiendo el concepto de lo que sería una escuela posible, serían nuestras escuelas, porque son las escuelas que hoy existen. No pensemos en darle otra categorización a la escuela, sino pensemos sobre esa propia escuela, que no es la peor ni es la mejor, sino que es aquella escuela que está haciendo. Es aquella escuela que no solo es inteligente, sino que es sensible, que es emprendedora, que tiene esa capacidad que la distingue de las otras, que es la de poder evolucionar. Y en esta escuela nosotros nos vamos interrogando acerca de 4 grandes categorías. Una primera categoría tiene que ver con preguntarnos cuál es el sentido de la escuela secundaria. Por otro lado, cuál es el contexto de las prácticas en la escuela secundaria y cómo vemos que va evolucionando esta característica que yo acabo de enunciar como importante de la escuela posible. Cuando hablo de qué es lo que le da sentido a nuestras prácticas, aparece una primera gran dimensión a mirar que tiene que ver con el currículum, el saber y las prácticas. Yo creo que es muy interesante en la escuela, como dice Perrenot, organizar y gestionar situaciones de enseñanza y aprendizaje. Y esto requiere el planeamiento, el trabajo sostenido de un equipo docente que pueda plantear el norte, buscar los mejores temas para que nuestros alumnos estén motivados. Es decir, que nosotros podamos también generar esas condiciones necesarias, no solo creer que hay currículum porque tengo un documento, tengo una planificación, sino ese currículum que vivimos todos los días. Para eso ustedes hoy también van a trabajar en un taller, un grupo de ustedes, sobre esta infografía que les estoy presentando. Sobre esto hoy vamos a discutir y vamos a trabajar en los distintos grupos. Pero también hay otra cosa que le da sentido a nuestro trabajo en la escuela secundaria y tiene que ver con las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. No solamente preocuparme porque todos ingresen, sino que todos egresen. Y yo digo preocuparnos porque progresen en el tiempo estipulado. Y esta no es una tarea menor, vaya carga que tenemos, ¿no?, para poder lograr todos estos objetivos que yo estoy planteando. Es fácil decirlo, pero uno ve que hay mucho esfuerzo puesto en esto y a pesar de ello no estamos logrando nuestros objetivos. Me parece que aquí hace falta no ver el vaso vacío, sino ver que de a poquito se va mejorando, pero hace falta poner mucho más el acento. Por eso cuando uno mira el sentido de la escuela, yo diría que en vez de seguir mirándolo de las dimensiones tradicionales, que comúnmente lo hacíamos, que tenía que ver con la dimensión curricular, la dimensión organizacional administrativa, comunitario, estas cuestiones que yo estoy comentando hoy pueden ser un lente importante para poder mirar de manera más objetiva, sin perder subjetividad en la mirada, las prácticas de una institución educativa. Pero una de las cuestiones tenía que ver con el sentido. Entonces, lo que le da sentido a nuestra práctica, ¿qué es? El currículum y la trayectoria de los chicos. Preguntarme acerca de cuál es el contexto. Y acá aparece algo muy interesante, el ambiente, el clima institucional. Yo digo, uno respira cuando entra a la escuela donde hay un clima productivo de trabajo. Y en otros lugares, cuando uno llega, sabe claramente que en esa escuela no se está aprendiendo, en esa escuela no se está enseñando, no están aconteciendo cosas. ¿Por qué? Porque el solo hecho de cuando nos abren la puerta y nos dicen buenos días, que no siempre dicen buen día, y a veces nos abren la puerta y nos dice ¿qué quiere?, ya automáticamente uno va entrando en sintonía en qué escuela ingresa. Esto nos pasa a todos. Cuando uno a veces habla con el portero, sabe más la vida institucional que hablar con el directivo. Y yo esto lo hago cuando visito escuelas, porque parece que es interesante, porque uno se entera de otra trama interesante de la institución educativa. Creo que el clima y el ambiente institucional es algo que muchas veces declamamos, pero hace falta mirarlo. Por eso el equipo de investigación ha elaborado esta infografía que hoy va a compartir con ustedes, y pone su acento fundamentalmente en la escucha. Porque si uno no escucha, difícilmente podamos transformar. Hay otras cosas que podríamos poner aquí, pero aparece esto como un escenario importante para pensar.
Pero no hace falta tener en cuenta solo el sentido y el contexto, sino también hace falta ver cómo vamos evolucionando. Cuando uno mira las prácticas de estas escuelas que están haciendo innovación y trata de ver cuáles son las constantes que se van dando, nos encontramos con que una escuela posible, una escuela que está involucrada en un proceso de mejora, vemos que sus actores están preocupados por su desarrollo profesional docente. No solo por hacer cursos, sino que en la escuela se debate lo pedagógico, sino que en la escuela hay una centralidad puesta en quien aprende, pero también en quien enseña. No es solamente quejarme en la escuela porque tengo docentes nuevos y no son docentes, sino cómo hago para que esos docentes tengan cierta formación para que puedan enfrentar bien la tarea educativa. Y hay escuelas que realmente son un lujo de verlas cómo trabajan y cómo se organizan en torno a este problema, que hay algunas que no le pueden encontrar una solución. Cuando uno ve una escuela comprometida con esto, ve una comunidad que identifica saberes, hay un director que es líder y promueve que todos cuenten cómo dan clase para que otro pueda aprender y ver qué puede llevar a su propia aula. Los formatos pedagógicos no son solo un librito que mandó el ministerio, sino es algo que en cada reunión yo lo trabajo pero lo hago vivir. Es decir, hoy organizo mi reunión bajo el formato taller para que todo el mundo vea cómo se organiza un taller, porque a veces damos por supuesto que todos saben y ojo que todos no saben, por dar un ejemplo simple. Los otros días participé de una reunión de una directora que organizó con su personal docente y lo invitó y lo organizó bajo el formato Ateneo. Y fue muy interesante porque quería dejar el Ateneo instalado para que los docentes aprendan qué es lo que es un Ateneo y no entremos a confundir. Me parece que es muy importante comenzar a ver el desarrollo profesional más allá de esos cursos y esas cuestiones que son importantes, pero no son todo, porque muchas veces muchos acumulamos cursos, títulos, etcétera, etcétera, pero a veces no podemos transformar la realidad. Y me parece que acá es importante ver cómo vamos llevando nosotros también todo lo que aprendemos, a ver cómo ayudamos a que la realidad pueda realmente cambiar, pueda ayudarmente a transformar eso que no nos ilusiona. Y el último elemento que me parece que es importante, tiene que ver con cómo se relaciona la escuela con la comunidad y cómo con la familia. A mí me parece que aquí tenemos un reto y un trabajo que va a tener que ser muy fuerte, va a tener que ser muy sostenido, en ver cómo en estos tiempos de complejidad comenzamos a vincularlo con una familia que decimos que está ausente. Yo me cuestionaría aquí si está ausente o está presente de otra manera. Me parece que acá tenemos un desafío de leer, pero también de meter la mano en la masa y comenzar a aplicar nuevas cosas, porque hace falta generar conocimiento en este vínculo. Cuando nosotros en el equipo hablamos con directivos, con docentes, con funcionarios en el trabajo de campo, es una dimensión que casi está ausente. Es importante comenzar a ver, si uno no pregunta, esto no sale. Sale la trayectoria, sale el currículum, sale el clima que obtura todo, pero lo que me permite dar cuenta si la escuela está evolucionando o no, que una de las dimensiones tiene que ver con este vínculo de la familia, y el equipo todavía no tiene respuesta de esto, nos damos cuenta que uno de los ausentes es ese vínculo con la familia. ¿Y saben dónde está el problema? No es teórico, sino el problema está en el cómo. Hay como cierto temor, hay como cierto miedo a cómo enfrento el trabajo con los padres o con los tutores o con la abuela o con todos los tipos de familia que hoy yo me tengo que encontrar en el momento que trabajo la tarea educativa. Esto también es una infografía que uno de los grupos hoy también va a poder trabajar y profundizar, por eso solo quise plantearles como un reto, un desafío que nosotros tenemos en comenzar a mirar la institución educativa, la educación secundaria de adolescentes, jóvenes y adultos a partir de estas dimensiones, y en esa tarea estamos como trabajando de manera sostenida en el equipo. Pero también dijimos, no nos quedemos con la teoría, sino tratemos de identificar y comenzar a construir una serie de indicadores, una serie de categorías que nos permitan a nosotros poder ver la realidad de la escuela secundaria. Y es así que estamos mirando, tratando de construir algunos elementos, instrumentos y cuestiones para pensar que tengan que ver con la autoestima académica y la motivación escolar. Vieron que siempre hablamos y parece ser que
figuramos todos como que estamos todos desmotivados, docentes, alumnos, todo esto está como muerto. Parece que la motivación es un tema a mirar. Yo no comparto esta afirmación. O sea, creo que esta formación son representaciones que se vienen dando y en la escuela, por suerte, hay muchos alumnos que van muy motivados a la escuela y hay docentes que también van motivados a la escuela. Lo que pasa es que siempre cargamos por ahí las tintas en ver algunas cuestiones que son como más negativas en la institución. Por otro lado, ¿cómo me preocupo por la retención con calidad? Es decir, aquí entra no solamente a ver cómo promocionan mis alumnos, cómo egresan, sino qué aprenden y cómo yo los retengo en la escuela, pero no a cualquier costo, sino con el costo de la calidad. Y en el equipo acá se nos da como una atención importante el tema de una escuela que promocione de manera inmediata todo o una escuela que vuelva a ciertas cuestiones de exigencia. Y leíamos un artículo, una de las integrantes lo encontró, de un profesor español que recientemente ha publicado que él habla de la necesidad de la exigencia en la escuela, en los exámenes. Habrá que analizarlo, habrá que mirarlo en esta mirada teórica que uno quiere hacer de distintos aportes que vienen desde distintos lugares. Como verán, esto está en construcción, por eso se lo planteamos también como una mirada bastante holística. Creo que una de las variables más importantes es el tema de la asistencia. Creo que hay que poner mucho el acento con que asistir a la escuela es necesario y obligatorio, y para eso hay que cambiar desde las normativas hasta las prácticas en las instituciones educativas. Por otro lado, cómo miramos la convivencia, porque de esto hablamos mucho, pero a veces objetivamente no estamos teniendo la herramienta necesaria para poder mirar qué pasa con la convivencia en mi escuela, que no está solo asociado a un acuerdo de convivencia, sino en la vida de la propia institución para posibilitar o obturar ciertos procesos que se van dando. El tema de la participación, qué lugar ocupa la participación estudiantil, la participación docente en la institución educativa. Hablar también de los hábitos saludables. A mí me parece que por ahí la escuela ha perdido este lugar de poder mirar en una perspectiva mucho más holística desde las cuestiones que están vinculadas con la alimentación hasta las cuestiones que están vinculadas con adicciones. Y esto me parece que es interesante tener una mirada de las escuelas desde esta perspectiva mucho más integral que vamos mirando esta escuela posible. Me parece que también es importante ver nuestro desempeño profesional docente para ver cómo va evolucionando esto en el desarrollo de nuestra tarea. Por otro lado, poner el acento en el resultado de los aprendizajes. Hoy tenemos que mejorar los aprendizajes de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes y nuestros adultos. Y cuando digo mejorar es ver en qué estamos fallando para generar mejores estrategias para poder generar mejores aprendizajes. Por otro lado, me parece que es importante ver el desarrollo institucional y otros seguros categorías e indicadores que cada uno de ustedes podrá seleccionar para poder mirar, reflexionar y construir, pero nuestra mirada en los próximos años va a estar puesta en cómo generamos instrumentos y herramientas para poder empezar a mirar esto en la institución educativa, para que la línea de base, que comúnmente nosotros conocemos en Córdoba y se trabaja en muchas instituciones, la podamos enriquecer también con una mirada cualitativa que nos permita tomar mejores decisiones. También quiero decir que hay muchas instituciones que hoy ya aplican la mirada cualitativa en la línea de base y no solo se quedan con que el 20% repite, el 3% se va, etcétera, etcétera. Hay instituciones que ya lo están haciendo. Por eso creo que desde el equipo de investigación hemos tratado de investigar, pero también nos pusimos en el desafío un poco loco, digo, en algunos momentos, porque dijimos cómo investigar bajo formas distintas. Fue así que nos animamos a hacer etnografía virtual. Hicimos un foro virtual con docentes y con alumnos para discutir cuestiones de la escuela secundaria. Y esto fue todo un desafío porque luego hay que hacer mirada cualitativa acerca de las intervenciones en los foros. Le tengo que decir que no fue tarea fácil, pero fue muy agradable hacerlo porque nos sacó de la zona de confort y nos llevó a una zona donde teníamos que interactuar bajo el uso de tecnología. Otro grupo del equipo se puso en marcha con la recuperación de fotografías y poder leer imágenes, y eso fue la etnografía visual, también fue otra de las tareas interesantes que emprendimos. Y también nos animamos a hacer etnografía
pero no la etnografía tradicional, sino la etnografía rápida, que nos permita tomar decisiones y no llegar tan tarde con la información que uno debe publicar, o no sujetarnos tanto a normas metodológicas que nos permitan poder avanzar en el objeto de estudio sin cerrarlo, sino con apertura de poder en círculos concéntricos ir avanzando con esta perspectiva. También invitamos a jóvenes y a directivos y docentes a que pudieran plasmar en un ensayo un día en la escuela secundaria, que hoy ya está publicado todos los videos, donde ellos cuentan y narran este ensayo que escribieron sobre la escuela secundaria, y hay algunos que son muy impactantes, son muy interesantes por lo que nos dicen, que van a encontrar mucha relación con lo que yo acabo de decirle. Todo esto está disponible en el material que nosotros les facilitamos, porque algo que tiene el equipo es que todas sus publicaciones son gratuitas para que todo el mundo pueda utilizarlas. O sea, no tenemos ninguna publicación que se venda, sino todas las publicaciones están disponibles en la web para que cualquiera pueda hacer uso de ese material. Así nos fuimos animando a distintas cosas, porque todo esto tiene que ver con un fundamento teórico que intentamos ir construyendo y que tiene que ver con el modelo 2 de Gibbon, de pasar de un modelo tradicional de investigación a un modelo que atienda más esta cuestión de la complejidad. Y es así que cuando uno define el problema, nuestra gran discusión está puesto en los contextos de práctica y de aplicación. Por eso es que nuestra nueva investigación va a poner el acento en las prácticas de enseñanza. Vamos a salir del análisis macropolítico a un análisis mucho más focalizado en la práctica de enseñanza en este año 2016-2018. También con respecto al objeto de la investigación, vamos a tratar de no quedar con una mirada solo de lo educativo, sino de una mirada transdisciplinar. Algo que tiene el equipo de importante es que tenemos integrantes de casi todos los campos disciplinares de conocimiento, y esto es interesante porque entramos en discusión con médicos, entramos en discusión con politólogos, entonces eso nos hace tener una mirada distinta a veces de lo que uno quiere publicar, de lo que quiere hacer, de lo que quiere investigar y cómo abordar desde esa complejidad la problemática. Me parece que aquí también el modelo de organización es colaborativo y se produce desde distintos lugares. Si hay algo importante que hemos logrado es poder construir junto con los docentes como protagonistas de la investigación todas nuestras publicaciones. Si ustedes ven nuestras publicaciones o las han visto, la mayoría son de producciones colectivas que van entre 5 a 35 personas, porque nosotros involucramos a los directivos, a los docentes que participan con nosotros en la investigación en el mismo proceso. No es que hay alguien que mira y escribe sobre lo que está mirando, sino que en forma de retroalimentación vamos juntos construyendo el conocimiento. Esta tarea costó mucho, pero ya el equipo está como muy solvente en esta tarea de realización. Por otro lado, me parece que es importante ver la necesidad de una red y luego cómo se construye y se va trabajando toda esta producción en la sociedad. Por otro lado, me parece que es importante también el financiamiento. Toda nuestra actividad está financiada por la universidad, pero a su vez también vamos trabando nexos con distintas organizaciones donde los vamos tratando de convencer acerca de nuestro proyecto. Y es así que acá se nombró el trabajo con UNICEF, también trabajamos con UNESCO, también trabajamos con OEI. Es decir, nos vamos involucrando con distintos ministerios de educación que van apoyando el desarrollo de la tarea educativa para poder ir tramando esa red social de necesidad, que todos nos estamos necesitando en torno a la construcción del conocimiento. Por otro lado, estamos muy preocupados por cómo generamos agenda en la investigación, y esto lo venimos haciendo sostenidamente en estos últimos 4 años, donde estamos muy preocupados en cómo compartimos el conocimiento con ustedes. Porque de nada sirve publicar y dejarlo archivado ahí, sino cómo difundimos y generamos proyectos, generamos trabajos con cada una de las instituciones. Por eso muchos de ustedes seguro van a ser invitados para que nos ayuden a involucrarse en el trabajo de campo colectivo que quieran participar en el proyecto de práctica de enseñanza, porque eso a nosotros nos va como alimentando el círculo de participación en torno a la investigación. Y por último, me parece que es clave cómo uno, a partir de esta perspectiva de investigación,
comenzamos a integrar distintos intereses, tanto intelectuales, sociales, económicos, políticos, donde la calidad no es ya simplemente una cuestión científica, sino la calidad involucra fuertemente el tema de la práctica, y la calidad está asociada a cuestiones culturales. Y construir esto implica todo un desafío, todo un reto. Yo conté algunas cositas de lo que estamos haciendo el modelo 2 de Gibbons. Lo estamos desafiando con el equipo. Por ahí tenemos como cierta resistencia porque el aparato científico nos dice que tenemos que investigar bajo ciertos parámetros que a veces no están con esto, están más de aquel lado que de este lado. Pero hay algo que hemos asumido, la pelea. Pero la pelea con ciencia, con argumento, que esto es necesario hacerlo de esta manera y no de otro para realmente ver si logramos mejorar nuestras prácticas. Este año y hasta el 2019 vamos a estar poniendo el acento en las prácticas sociales, pero no en cualquier práctica, sino en las prácticas educativas, pero no en cualquier práctica social y educativa, sino en las prácticas escolares y fundamentalmente en las situaciones de enseñanza. Nosotros vamos a hacer foco en la enseñanza y en las situaciones de enseñanza. Y nos hemos propuesto, y esto está en construcción porque vamos a tener en julio de este año el debate con todo el equipo teórico para ver qué vamos a mirar en cada una de las prácticas de enseñanza. Y nos parece importante aquí tener algunas cuestiones como nodo y algunas reglas en la organización para ver el tema de la ruptura que se produce. Y en eso de los nodos pensamos poner el acento en los contenidos, en el tema del aprendizaje, en el tema de la enseñanza, en el tema de los recursos, como también poner el acento en algunas reglas que hay que romper en la institución, que hay que generar cierta ruptura entre la homogeneidad y la diversidad, entre lo que es rígido y es flexible, entre el desempeño individual y el desempeño colectivo, entre la presencialidad absoluta y la incorporación de las tecnologías digitales. Aquí aparecen algunas cosas que no sé si serán esta u otras, pero las tenemos que seguir discutiendo y estamos en el proceso, y me pareció bueno compartirles inicialmente el debate en torno a esto, y si alguno tiene alguna otra, bienvenida para poder sumarla, pero quiero comentarles algunas cuestiones acerca de los nodos, es decir, esos puntos de contenido, enseñanza, aprendizaje y recursos que se conectan en una situación de enseñanza-aprendizaje, no como lugar, sino como nodo, que es necesario que se conecte con otros nodos, porque si toda la innovación es en el aula y no está conectada con la institución educativa, y la institución educativa no está conectada con el sistema educativo, tampoco vamos a lograr logros, y seguimos trabajando de manera fragmentada. Hace falta ver un todo. En ese sentido, y pasando al tema del contenido, a mí me parece que es importante este debate que vamos poniendo en el acento, vamos poniendo hoy y le vamos poniendo mucho énfasis, que tiene que ver con el trabajo de las capacidades fundamentales para que nuestros alumnos puedan aprender. Y es clave que hay capacidades que son fundamentales porque le permiten a los alumnos aprender a lo largo de toda la vida. Y la preocupación, por ejemplo, por enseñar a leer y escribir, no es una preocupación solo de los profesores de lengua, tiene que ser una preocupación de todos los docentes de la institución educativa. Porque si no mejoramos los niveles de comprensión lectora en nuestros estudiantes, muy difícilmente el profesor de matemática va a lograr sus objetivos, muy difícilmente el de educación física los va a lograr, y muy difícilmente el de lengua va a lograr sus objetivos, y el de sociales menos aún, y el de naturales también. Me parece que hace falta poner el acento en algunas capacidades que son fundamentales para poder vivir en estas sociedades complejas que hoy vivimos. Yo digo, hoy, quien mínimamente no maneje estos aparatos es un ciudadano que puede quedar en algunos momentos excluido. Me contaba los otros días una abuela que dice que ella se perdió de pagar el cedulón digital y con eso no pudo acceder al descuento, claro, porque no sabía utilizar el pago y la impresión de cedulones por manera digital, no pueden completar el formulario. Esto me parece que es interesante ver que hay modelos de inclusión y exclusión que están como muy presentes y hace falta hoy poner el acento en esa mirada. Creo que también otra de las cuestiones importantes tiene que ver con
esta mirada de la resolución de problemas, pero no solo de matemática y las ciencias naturales, sino que hay problemas en el arte, hay problemas en educación física, hay problemas de lectura y escritura que uno debe abordar para que los alumnos puedan aprender y puedan aprender durante toda la vida. Por otro lado, el trabajar con otros. Yo digo que la escuela es el único lugar que está quedando como ese lugar para sembrar el trabajo colaborativo. Porque hoy ya se compite hasta en el club. En la época nuestra todos íbamos y jugábamos al fútbol, el exitoso, no exitoso. Hoy yo veo que solamente el exitoso sigue la línea del deporte tal y el resto queda como excluido. Hoy el club, el lugar barrial que antes era como el que aglutinaba ciertas cuestiones, también se ha puesto muy competitivo en algunos aspectos. La escuela es ese lugar para enseñar a no tolerar al otro, sino particularmente cómo convivo con ese otro, cómo trabajo con ese otro, cómo acepto la diferencia de ese otro y cómo a partir de la diferencia yo construyo una producción colectiva. Y también el ser crítico, el crítico con argumentos, y comienza a aparecer un llamado de atención importante y clave en pensar en los famosos transversales como contenido que nos pueden ayudar a tener una visión mucho más holística y no tan sesgada de la disciplina, donde la disciplina se necesita para poder resolver ciertas problemáticas que son claves. Hoy, por ejemplo, cambio climático y vulnerabilidad social puede ser un gran tema que uno plantee, pero a partir de ahí yo necesito necesariamente hacer diálogo interdisciplinario para resolverlo. No lo puedo resolver solo de las ciencias naturales o solo de las ciencias sociales. Necesito poner en diálogo disciplina, que hoy es lo que la complejidad nos plantea, que la escuela tiene que ir aumentando prácticas en torno a esta forma de aprender, porque el mundo funciona así. Nada se resuelve solo de una disciplina. Hoy se están necesitando varias disciplinas que confluyen en el abordaje. Por otro lado, otra de las miradas que nosotros queremos poner tiene que ver con esto de no aprender por arriba, sino poder aprender en profundidad, lo que los autores llaman, como David Belkin, Gardner, la pedagogía de la comprensión, donde no solo nos quedemos con conocer, sino que podamos comprender lo que estamos conociendo. Para eso apelamos a un conocimiento que sea constructivo, autorregulado, situado, colaborativo, sobre lo que yo estuve hablando hasta ahora, pero lo que llevamos debatido en el equipo también estamos viendo que está emergiendo una nueva perspectiva que tiene que ver con el conectivismo. Comienza a aparecer una necesidad y una perspectiva desde la psicología que viene a decir cómo pasamos del constructivismo al conectivismo, y el conectivismo se toma desde el impacto que tienen las nuevas tecnologías y habla de que hay nodos, pero que esos nodos tienen que estar conectados, pero lo más importante para que esté esa conexión son necesarias las señales, y para nosotros las señales serían las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Esas señales que uno prepare de manera significativa y relevante para que den luz y conecten los nodos, conecten a los alumnos entre sí, a las escuelas entre sí, y podamos ir avanzando en esta lógica. Es una perspectiva interesante que hoy con el avance de la neurociencia también se viene a instalar en el debate educativo, que tenemos que seguir leyendo, no tenemos la respuesta como tal, y va a haber varios seminarios, y en la cuarta jornada vamos a abordar esta temática también con un especialista que va a venir a poner en tensión este tema de las necesidades de las conexiones, que es Fabricio Ballarini, que va a venir como especialista en la temática a compartirnos esta mirada. Otra de las cuestiones tiene que ver con el tema de la enseñanza, y cuando uno habla de la enseñanza, yo apuesto mucho a esto porque creo que hace falta apostar a esos aprendizajes significativos para que haya mejor comprensión. Me parece que también hace falta, y miren cómo lo digo, la mezcla de métodos. A ver, me parece que hay algunos que compramos un método y seguimos siempre con el mismo método y hacemos hasta aburrida nuestra vida. Creo que hace falta comenzar a intercambiar metodologías cuando damos clase. Hace falta comenzar a ver que hay otra forma de poder abordar la construcción del conocimiento. Y creo que cuando uno comienza a abrazar la tarea de la enseñanza de esta manera, empieza a encontrar como luces que se prenden, otras que se apagan, le gusta mirar lo que dejó,
pero también le gusta mirar lo que está haciendo, y ahí vamos como construyendo un saber didáctico interesante sobre el cual tenemos que discutir en la escuela. Si no, yo me quedo con que siempre aprendo de la misma manera. Y acá traía una experiencia personal. Vieron que siempre uno tiene un buen docente que lo marca y que uno sigue siendo ese docente cuando da clase, pero digo, qué bueno ser ese docente, pero a su vez con el tiempo que es otro, porque el espacio educativo hoy es otro y el tiempo es distinto de cuando yo estudié. En mi tiempo había contabilidad, no sistemas de información contable, pero tuve una profesora que me enseñó siempre en el terreno del como si fuera real. Entonces yo vivía aprendiendo la contabilidad, pero de manera ficticia, con mis billetitos, mis cositas que iba, compraba, vendía, me fascinaba esa mirada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo entré a dar clase, los chicos querían el es real. ¿Por qué me decían? Profesor, nosotros no vendemos por 1.000.000 de pesos. La realidad no es esa, la gente vende por mucho menos. Y ahí empezamos a construir un modelo distinto de el es real, donde la realidad se vino a instalar y la perspectiva situada en el contexto me va invitando a nuevas cosas. Pero yo sigo tomando ese aprendizaje de ese docente que me dio en aquel tiempo, mi señora Ada, que me enseñó contabilidad durante 5 años, donde ella me hizo vivir las clases de una manera diferente, donde yo me apasionaba por lo que hacía. Así fuera de mentirita, pero era re interesante. Hoy es realidad cuando uno lo quiere llevar al terreno de lo es real, porque los alumnos no lo cuestionan. Hoy el alumno no es de la época como nosotros decíamos, sí, es acá, es acá. Hoy dicen, profesor, eso del libro mayor ya no se usa más, hoy está el tango 2, el tango no sé cuánto, el tango, y uno dice, cambió muchísimo el término de aquel tiempo ahora. ¿Y qué digo? La señorita Ada sigue siendo para mí muy importante, pero a mí el contexto me cambió. Si yo quiero hacer lo mismo de aquella época, hoy mis clases no van a ser como fueron en aquella época. ¿Por qué? Porque el contexto me está pidiendo que yo escriba otro texto. Me parece que aquí también es importante cómo vamos articulando lo virtual con lo no virtual, porque no se crean que lo virtual nos resuelve todo, nos resuelve en parte. La mediación docente hoy es reconocida y necesaria en la tarea educativa de lo obligatorio. Y me parece que acá aparecen la importancia que hoy están adquiriendo las tecnologías de la información y la comunicación, que nos van impactando, nos van ampliando espacio, nos van permitiendo desarrollar cosas de manera diferente. Pero también me parecía que si yo hablaba y el equipo hablaba solo de estas cuestiones, nos quedábamos como reducidos en alguna mirada y era necesario pensar en algunas reglas, porque la escuela tiene muchas reglas. Y esas reglas tienen que ver con cómo pasamos de una estructura que por ahí es muy rígida a una estructura un poco más flexible, y esto implica desde que armamos los horarios hasta con qué ritmo nosotros le vamos imprimiendo a nuestras actividades en la escuela. Y hay un relato muy interesante que se llama Maldito Viernes, y narrado por ellas en un video, o sea, lo pueden escuchar, donde realmente al viernes le llaman maldito, porque el horario que tienen es que comparten 7 horas de clase con la misma docente, pero distintas materias. Fíjense, los alumnos cuentan que la docente es maravillosa, pero que se hace tedioso aguantarnos todo el día, así lo dicen. Esto es muy interesante cuando uno quiere ver configuraciones didácticas distintas. No sé por qué se habrá armado de esa manera, no enjuicio a nadie, pero ojo, armar el horario de una escuela implica tener sentido pedagógico cuando lo armo. Por eso es maldito el viernes. Y así hay otros relatos que hablan de cosas muy buenas y cosas que uno debería revisar en la escuela. Por eso creo que rigidez y flexibilidad tenemos que irnos permitiendo esto, pero cuidado, no ser tan flexible donde el conocimiento se diluye y no existe. Porque hay alumnos que dejan ver esto también en la escuela. Que a mí no me enseñan nada, no sé dónde estoy, no sé qué materias tengo. A ver, acá hay una cuestión de comunicación y de construcción de proyectos interesante. Y así otras cositas que se las voy a dejar para que sigamos pensando. Por otro lado, pasar de un desempeño que por ahí es muy individual a un desempeño colectivo está costando, tanto con los alumnos como con nosotros mismos en la propia tarea educativa. De la presencialidad absoluta a la incorporación de las tecnologías. Yo hay una escuela de Hernando
que se ha animado a hacer una experiencia, una docente donde da clase sus 5 horas, 3 bajo la modalidad presencial para todos, pero en 2 horas permite la construcción a partir de plataforma y Face de poder avanzar con sus alumnos, pero el que quiere va a la escuela también. Me explico, acá hay una opción interesante para los chicos. Y me parece que esto tenemos que empezar a animarnos. No todas las materias se puede de la misma manera, pero hay algunas que pueden, y por eso digo que hay docentes que están tratando de romper esa coraza tan rígida que por ahí tenemos en la escuela, y no es que todo está por hacerse. Hay mucha gente que viene trabajando y trabajando con mucha fuerza en cada uno de los territorios. A veces lo que nos falta es comunicar todas esas cuestiones. Por eso creo que hay algunas experiencias que uno podría plantear de ruptura, que elegí Córdoba porque la mayoría que está presente hoy acá es Córdoba, otros colegas de otras provincias. Nuestro estudio siempre focalizó en Buenos Aires y en Entre Ríos, por ser las 3 provincias que iniciaron la transformación de la escuela secundaria en el país. Entonces tenemos una mirada de las 3 provincias con equipos en cada una de ellas, y hay como algunas cuestiones para pensar, que yo solamente las dejo enunciadas para mirar. El tener prioridades pedagógicas en Córdoba no significa que estemos dejando de enseñar arte, sino que uno pone el énfasis en matemática, en las ciencias y en la lengua como esenciales, pero no implica que no se enseña lo otro. Es solo una prioridad donde uno hace fuerza en la mirada, porque es de donde uno tiene evidencia empírica. Si uno tuviera evidencia empírica que nos va tan mal en educación física, tan mal en arte, posiblemente tuviéramos una mirada también focalizada en esa perspectiva, pero no es casual que esté matemática, lengua, ciencias sociales y ciencias naturales como prioritarios en la mirada. Por otro lado, los nuevos formatos curriculares. En algunas instituciones esto ha movilizado la organización de la escuela, en otras sigue siendo la burocracia, donde cambias la planificación, trata de poner, hacete un tallercito, y eso no es lo que buscan los nuevos formatos curriculares, es distintos estímulos para que los alumnos puedan pasar de distintas formas de abordar el conocimiento en el mismo día por distintos formatos, y no siempre el profesor explicando y el alumno escuchando. Y así podríamos tener varios enunciados que seguro ustedes también en las escuelas tienen como experiencias de ruptura. Yo quiero, para terminar, algunas cuestiones que nos parecen desde el equipo y otras miradas que hemos hecho con distintos participantes del proyecto, compartirle algunas que me parecen clave. Me parece que hay que poner mucho el esfuerzo en el aprendizaje. Si los estudiantes nuestros no aprenden, nosotros tenemos una dificultad con nuestro oficio. Nosotros estamos en la escuela para que nuestros alumnos aprendan. Ustedes me dicen, pero dígame usted cómo voy a hacer. A ver, no tengo la respuesta inmediata. En algunas cuestiones sí, en otras no. Pero tenemos que preocuparnos y ocuparnos todos por encontrar la mejor forma para hacer una buena tarea de enseñanza, porque ese es el rol fundamental que como educadores tenemos. Vuelvo a reconocer que hay muchas dificultades, pero también a veces nos las creamos a las dificultades que no nos permiten ver ese horizonte de posibilidad. Por otro lado, me parece que es importante superar las barreras de las disciplinas. Ustedes fíjense en lo que más les gusta a los chicos. Las ferias que organizan en la escuela los fines de año, porque ellos ahí tienen que mostrar integralmente la producción de algo. Cuando se los invita a participar en ciertos eventos, dicen, ¿cómo se desempeñan mis alumnos? Y nosotros estamos contentos, ustedes también. ¿Cómo se desempeñan? ¿Por qué? Porque la perspectiva es holística y han podido poner en funcionamiento lo que han estado aprendiendo en distintos espacios, en distintos campos. Me parece que acá hay un reto muy importante en la escuela, en darle tiempo a esto. Y ustedes dirán, pero no se puede. Sí se puede. Los nuevos diseños curriculares hablan de jornadas de profundización temática, hablan de jornadas de trabajos integrales en la escuela. Lo que pasa que comúnmente el confort en el cual estamos no nos permite ver que estas son alternativas de aprendizaje y a veces se hacen pero complementarias. Entonces terminamos teniendo una carga en la escuela. Doy clase, pero a su vez tengo la jornada del jueves, entonces el chico dice, bueno, ya basta, la escuela me cansó. No la estoy utilizando como recurso pedagógico para enseñar, evaluar, poner nota y todo lo que yo quiera poner a partir de ahí. Por otro lado, solo comparto algunas por unas cuestiones de tiempo. Me parece que es importante que evaluemos si lo que se enseña es realmente relevante para los estudiantes.
Hoy cuando uno conversa con ellos, cuestiones que nos tenemos que dar en el equipo alguna profundidad mayor, parece ser que la escuela no enseña nada útil, no enseña nada que sirva. Me parece que esto no es así, esta es una hipótesis puesta ahí. Me parece que hace falta indagar un poco más en ver qué están queriendo ellos de la escuela y ver qué está ofreciendo la escuela, digamos como tal, en esos aprendizajes que hoy se requieren para estos tiempos. Lo dejo pensando, por eso lo anoté al final ahí como para seguir discutiendo y compartiendo algunas perspectivas que nos permitan construir horizontes de posibilidades. Y quiero ir terminando con esta frase de Pablo Freire, que me la mandó uno de los integrantes del equipo justamente esta mañana, que dice: no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Nosotros somos investigadores de nuestra propia práctica. Nosotros solo nos damos cuenta cuando damos bien una conferencia, cuando damos bien una clase o no. Tenemos que empezar a ser críticos de eso, reflexionar, y aquellos que nos va mal, no seguir haciéndolo, porque sabemos que nos va mal, nuestros alumnos no aprenden, nosotros nos frustramos, se frustran ellos, y en simultáneo se frustra la institución, el sistema, la sociedad, y ahí podríamos seguir en cadena. Por eso creo que el reto está puesto en seguir investigando bajo todas estas lógicas que acabo de indicar. Vamos a continuar con esta mirada general de la educación, pero ahora nos vamos a focalizar, como lo dije en el inicio, en las prácticas de enseñanza. No vamos a mirar el trabajo solamente desde la secuencia didáctica, ir a observar clase, sino que nos vamos a meter con otros medios, vamos a hacer etnografía visual, vamos a meternos con otras técnicas de investigación que nos lleven también a un reto como investigadores a tratar de mirar la realidad, compartiendo técnicas tradicionales de investigación con técnicas que suenan un poco novedosas en este tiempo. Seguro que dentro de unos años estas no serán novedosas tampoco, pero realmente el reto está puesto ahí, y por eso, como dice Carlos Fuentes, me parece importante compartirles para cerrar e invitarlos a que hagamos historia, porque no la hemos terminado, no hemos dicho nuestra última palabra como seres humanos dotados de imaginación, sensibilidad, memoria y deseo. Gobernemos el cambio para hacer historia. Yo creo que esta frase nos motiva fundamentalmente a decir que estamos transitando un camino, que en el presente tenemos que estar focalizados, pero no olvidarnos del pasado. La escuela es una institución con mucha fuerza histórica, muy planteada. A veces queremos cambiar ciertas cuestiones, y yo recuerdo cuando me recibí de docente, quería cambiar el mundo. Cuando llegué a la escuela me di cuenta que el mundo podía ser cambiado en algunas cosas. Me terminé quedando con mi aula para hacer algunas cosas, pero por suerte encontré una directora que me dio alas, que me permitió volar por ser, y pude transformar muchas cosas en la práctica cotidiana de la enseñanza. Y acá tengo que ver con esto de que no estamos solos, por eso el proyecto colectivo es importante. Si en una escuela no nos involucramos en un proyecto colectivo, no vamos a hacer historia, vamos a estar replicando historias que por ahí no estamos convencidos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y a la gente del equipo, que esto que le comparto va en nombre del equipo, porque es fruto del trabajo que todos juntos vamos haciendo, junto a muchos docentes y colegas que nos prestan la oreja, nos prestan su palabra, comparten sus experiencias, y que hoy me permite a ustedes compartirles algunos hallazgos que no son tan hallazgos, sino que es muchas veces confirmar cuestiones que venimos haciendo, y otras ventanitas de oportunidades para seguir investigando, conociendo y reflexionando. Así que muchas gracias a todos ustedes.